Nos vamos ahora a Cuba para conocer la experiencia de ese país. Estamos con Silvia Navarro, ella es directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, a quien damos la palabra. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. Mis primeras palabras de agradecimiento por la oportunidad de participar en esta iniciativa. Agradecer a todos los que la han hecho posible y comentar que nos acompaña el doctor Iván Barreto, que también de conjunto abordaremos la temática a la cual hemos sido convocados. El saludo de la ministra de Educación, que en este momento no nos acompaña porque está convocada a una actividad gubernamental. Quisiéramos entonces comenzar retomando la intervención de nuestro presidente en la recién finalizada cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados, cuando decía que si hubiéramos globalizado la solidaridad como hemos globalizado el mercado, la historia sería otra. Es por eso que saludamos una vez más esta oportunidad de intercambio y de aprendizaje, explicando que la estructura y organización social de nuestro país permite asegurar las medidas tomadas para el enfrentamiento de esta pandemia. El presidente diariamente evalúa el cumplimiento de las acciones que se diseñan en las diferentes etapas con los organismos y organizaciones y todos los sectores de la sociedad que están representados en estas actividades. Se identificaron las acciones a realizar por el Ministerio de Educación para asegurar la continuidad de las actividades docentes y con la absoluta garantía salarial de todos los trabajadores del sector. Nosotros en Cuba contamos con un canal educativo inaugurado por el comandante en jefe desde el año 2001. Y a partir de esta situación, de esta pandemia que azota al mundo, contamos hoy con este canal y además con la asignación de un segundo canal televisivo, el canal Telerebelde, ambos con alcance nacional. Y con un colectivo pedagógico que cuenta con experiencia en este tipo de actividad. Nosotros estamos en este momento desarrollando las... No sé. No, sí, hay un retorno que no te avisa, hay un retorno ahí. Nos están diciendo que no se escucha. Se escucha perfectamente. Sigo con el... Bueno, pues entonces seguimos explicando que afortunadamente nuestro país cuenta con el canal educativo, decíamos, inaugurado desde el año 2001 y que ante esta situación, ante esta pandemia, para asegurar las actividades educativas, se puso a nuestra disposición un segundo canal, el canal Telerebelde. Ambos canales están a disposición con la divulgación previa de todas las actividades, de modo que podamos realizar las actividades docentes a través de las vías, una de las actividades, las vías televisivas. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nuestro país cuenta con un currículum común, obligatorio, para todos los niveles educativos, con la posibilidad de adaptar a los diferentes territorios en correspondencia con las actividades fundamentales, las tradiciones que en cada uno se... Por tanto, logramos y trabajamos con la combinación
desde un currículum obligatorio común preestablecido, con la flexibilidad, contextualización y participación de docentes, familias y alumnos. ¿Cómo hemos organizado la programación, entonces, para asegurar las actividades docentes? En primer lugar, trabajamos de lunes a viernes y sábado y domingo los utilizamos para retransmisión de determinadas actividades que mi compañero Iván después explicará. Decíamos que con los anuncios previos correspondientes por los diferentes medios de divulgación, de modo que los estudiantes, familias y docentes estén bien orientados de las actividades que se van a desarrollar. La ministra de Educación ha comparecido en 4 oportunidades en el principal programa informativo de la televisión cubana para ir informando cómo va transcurriendo esta actividad por los diferentes niveles educativos y en las diferentes maneras de organizar. Luego de la comparecencia en esta actividad fundamental, se desarrollan los forodebates, o sea, los criterios que la población emite a partir de la información de la ministra, que son respondidos y atendidos por los principales cuadros del Ministerio de Educación. O sea, que la manera que nos hemos organizado para desarrollar las actividades docentes tiene un espacio importante y un peso importante en los criterios que las familias y los estudiantes puedan aportar en materia de satisfacción. Se han realizado 5 videoconferencias semanales, se realizan 2 videoconferencias semanales de la ministra de Educación con todos los directivos de las provincias de nuestro país para ir evaluando la marcha de estas actividades. En el momento en el que se deciden interrumpir las actividades docentes presenciales, ya nuestro país contaba con más del 70% del currículum preestablecido, abordado. Es por eso que se decidió hacer una adaptación curricular no significativa que incluye todos los niveles educativos, o sea, todos los estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, desde la primera infancia hasta la educación de adultos, están incluidos en estas actividades. Se mantienen los contenidos que correspondían a la etapa. Se han cambiado las maneras de impartir, o sea, la presencialidad del docente por teleprofesores. Se han adaptado las formas de evaluación, las que se harán una vez que nos reincorporemos a las instituciones educacionales. Sin embargo, la retroalimentación y el intercambio es una manera también de evaluar la marcha de estas actividades. Se aseguraron todos los medios necesarios para poder desarrollar las teleclases, o sea, los alumnos cuentan en sus casas con los libros de texto, cuadernos de trabajo, libretas, y en el caso de los niños con necesidades educativas especiales, los deficientes auditivos cuentan con el traductor o intérprete de lengua de señas. En el caso de los niños deficientes visuales, de 1er a 4º grado, tienen sus regletas y punzones en las casas y las máquinas braille para el resto de los grados. La comunicación con los padres de aquellos niños que presentan discapacidad intelectual es fluida desde el docente del aula y el colectivo pedagógico, y se mantiene un grupo de círculos infantiles abiertos para los padres que son considerados imprescindibles en esta etapa y donde se trabaja directamente, y se han creado las condiciones para asegurar la permanencia y las actividades educativas en este momento. Se han constituido un grupo de orientaciones familiares a través de diversos programas, desde la intención de mitigar los posibles
las posibles afectaciones que en el ámbito socioemocional puedan aparecer. Por tanto, se trabaja de conjunto el Ministerio de Educación con el resto de los organismos de la Administración Central del Estado como parte de la estrategia que el país ha establecido. Le doy entonces la palabra a mi compañero Iván, quien hará las especificaciones en materia de tecnología educativa. Bueno, un saludo a los colegas que nos convocamos a esta reunión, en especial al ministro Aristóbulo, al cual nos unen unos lazos de trabajo conjunto en materia de uso de la televisión y de los medios audiovisuales para las misiones educativas en Venezuela. Me parece que ya los aprendizajes están saliendo a la luz, el papel de los gobiernos, el papel de las iniciativas privadas también de buena fe para ayudar a entender que el mundo mejor que queremos está hoy sentado en nuestras aulas y que por tanto la Agenda 2030, que hay que atraerla también hoy, aunque estemos hablando de pandemia, como la guía para el perfeccionamiento permanente de nuestros sistemas educativos. Se ratifica la necesidad de la triada, como decía el ministro, de escuela, familia, comunidad, para realmente esa participación social en la educación de las nuevas generaciones. Y qué bien que el director de Vive TV nos recordaba que también teníamos un momento para rescatar la buena imagen de la televisión como una herramienta también que todavía le debemos mucho, porque yo considero, como muchos otros estudiosos del tema, que pudo haber hecho mucho más por la educación de nuestros niños la televisión antes que las televisoras y el consumo nos las arrebatara de nuestras manos para la preparación de la nueva generación. Bueno, Cuba, esta situación realmente ha constituido un gran reto. En primer lugar, todos conocen la situación con el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos con nuestro país, lo cual hace que su impacto en materia de educación realmente se sienta, y en los momentos en que llega esta pandemia realmente estábamos viviendo un proceso de recrudecimiento de ese bloqueo. No obstante, Cuba ya tenía todas sus escuelas conectadas a una red de programas de video y de televisión, incluso en aquellos lugares donde no había electricidad. Ya Cuba había adelantado también la colocación de paneles solares, e incluso en aquellas escuelas de difícil acceso, donde a veces hay 5 o 6 niños, allí ya ese niño contaba contra la televisión, la computadora. En este caso, en los hogares donde no contamos con estos medios, es esta misma escuela la que hizo préstamos de los medios con que contaba en ella la escuela para que esos niños, muchas veces familias, pudieran desde la casa continuar el proceso educativo. La infraestructura tecnológica que gestiona la red propia del Ministerio de Educación, donde se aloja el portal educativo UEduca, como ese repositorio de muchos años de elaborar contenidos informáticos audiovisuales para el sistema educativo. Bueno, ahora se decide que sea sin costo alguno, se potencia la tecnología, el ancho de banda, para que se pueda acceder desde todo el país a este importante repositorio. Se apertura de manera gratuita también un nuevo servicio para la familia, que es el repasador en línea. Es una atención educativa permanente para que la familia, los niños puedan acercarse a un maestro en línea y puedan también evacuar las dudas, las preguntas que el proceso de trabajo en la televisión se venía desarrollando. Bueno, como decía la asesora de la ministra, la doctora Silvia, la programación habitual del canal educativo nuestro se sustituyó por una programación entonces más destinada a atender esta adecuación curricular que promovió nuestro ministerio. Se parte de una programación en vivo y una programación grabada de los contenidos esenciales y los curriculares imprescindibles para cada grado y cada nivel educativo. Se pone a disposición del Ministerio de Educación un segundo canal. Por tanto, tenemos en el canal educativo 12 programas diarios dedicados principalmente a la primera infancia, a la primaria, la secundaria y preuniversitario, y un segundo canal para la retransmisión de esta programación, pero también dedicado a una programación a la educación de adultos y a la formación de docentes. En diferentes momentos del día, incluyendo la noche, se difunden los horarios por materia y asignatura, de manera que la familia pueda organizar ese proceso educativo en la casa.
Cada actividad televisiva orienta los objetivos a vencer, la localización del contenido en los libros eternos, los cuadernillos y los cuadernos de trabajo, presenta algoritmos generales y procedimientos para la resolución de problemas y sobre todo le dedicamos tiempo para orientar a la familia de cómo seguir dándole tratamiento a esos contenidos durante la semana. Siempre se dan orientaciones a otras bibliografías, a otra literatura que el pueblo cubano también tiene en sus casas a partir de las ferias del libro, a partir de un grupo de otros programas culturales que vienen a apoyar este problema. Se enlazan estos programas con spot de bien público para la educación en la salud en tiempo de distanciamiento social o individual, con mensajes de apoyo socioemocional. La programación televisiva también incluye videos caseros, videos hechos por los móviles de los padres de la familia, lo cual ayuda a tener una retroalimentación de cómo se van conformando las tareas. En fin, colegas, como para cerrar, la situación creada en nuestro sistema educativo por la propagación del COVID ha mostrado una vez más que las tecnologías de la información y de la comunicación no son la panacea ni la solución per se de nuestros problemas. Solo los sistemas educativos que mantienen un trabajo continuo y sistémico de perfeccionamiento permanente encuentran las vías idóneas para su introducción ordenada y óptima, incluso en procesos como estos que estamos viviendo. En estos tiempos de COVID estuvimos obligados a cambiar y transformar la escuela de arriba abajo. Acudimos a una escuela ahora en familia y reforzamos el uso del medio audiovisual junto a otras tecnologías para un aprendizaje social y emocional. Al tener los escolares en casa y promover una educación mediada por la tecnología, orientamos una educación más personalizada, incluyente. Estimulamos la creatividad, la pasión, la energía y el talento. Pero es que acaso no es esa la educación que queremos más allá de la pandemia. Por tanto, yo pienso que este proceso lo que nos ha obligado también es a repensar lo que queremos hacer como una escuela. Las agencias educativas todas debemos asumir responsablemente nuestra contribución a la educación, a la educomunicación abierta en lo que la UNESCO llama las competencias mediático-informacionales, en especial en las nuevas generaciones, para un mejor aprovechamiento de nuestras tecnologías. Una vez que ya sepamos lo que queremos como educación, la escuela que queremos y necesitamos, entonces debemos mirar, como hicimos ahora, obligado por el COVID, pero ahora desde la ciencia, la posición y el papel de los medios para esa escuela y no por último, dedicarle tiempo también a ese nuevo maestro que requiere esa nueva escuela. Estuve visitando al presidente Miguel Díaz-Canel en un encuentro con maestros y directivos con motivo de un seminario de preparación del curso, cuando nos decía, algo que tenemos que aprender con nuestros muchachos es que cambiaron los códigos de comunicación. Los códigos de comunicación de la juventud son audiovisuales. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos para ellos tiene que tener una salida audiovisual. Y eso es un nuevo sentido que ya todos debemos desarrollar. Si yo quiero dar una clase y que esos muchachos me entiendan, algo de esa clase tiene que ser audiovisual. Por eso, colegas, aprovechemos los aprendizajes obtenidos y demos continuidad más calmado y mejor pensado cuando pase esta pesadilla a cómo colaborarnos en seguir avanzando en un currículo básico común para nuestros países, para compartirnos recursos y formas de hacer, como bien proponía el director del canal cuando hablaba de tener una base común de recursos, pero tenemos que también seguir avanzando en lograr ese currículo americano, ese currículo en nuestros países. Crear infraestructura para la creación de contenidos en soportes informáticos y audiovisuales con fines educativos, culturales y de recreación activa. Y también compartir investigaciones en el área de las tecnologías educativas, la salud escolar y la educación para el manejo de desastres, incluyendo ahora los desastres epidemiológicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, ahora el ofrecimiento de las palabras de Fernando Ortega, director de Tecnología Educativa del Ministerio. Nos quedan 2 minutitos, así que lo escuchamos. Decíamos finalmente, y reforzando las ideas de nuestro colega Iván, el ofrecimiento de nuestro país en seguir trabajando de conjunto por la construcción de un currículum que responda a las tradiciones latinoamericanas, a la preparación del hombre que estos tiempos requiere, y para eso, entre las tantas lecciones aprendidas, una vez más se refuerza la necesidad de la unidad latinoamericana, y por otra parte el ofrecimiento de nuestro país para la producción de recursos informáticos y audiovisuales ajustados a los contextos educativos, con currículum que combine
el componente académico, el componente formativo y por supuesto que permita formar ese hombre mejor que necesita estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Educación de Cuba. Agradecemos por contarnos su experiencia, muy importante.